Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio organizado por el área de gestión de museos del Instituto Caricuervo. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Unas miradas desde la geología, el placer del paisaje, pintura y poesía en Colombia, 1840-1940. Se trata de una agenda de conferencias y de actividades culturales que hemos establecido y realizado en torno al proyecto expositivo de El placer del paisaje, que está disponible para visitas en la sala, en la Casa Cuervo Urizarry, salas 2, 3 y 4, en el centro de Bogotá. Entonces, hoy nos acompaña el geólogo Jorge Enrique Barón Vélez, geólogo graduado en la Universidad Nacional de Colombia, con 28 años de experiencia, especializado en petrografía aplicada a estudios de patrimonio cultural, sedimentología y estratigrafía, perdón si lo pronuncié mal, estratigrafía. Aspirante a la maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de Cátedra de Estudios del Patrimonio Cultural Colombiano en la Universidad Externado de Colombia y actualmente es consultor independiente en geología y en el equipo de investigación del Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio de la Universidad de los Andes. Así que, de nuevo, muy bienvenidos a todos los que nos acompañan en este evento. A quienes vean esta transmisión, los invitamos a visitar nuestras exposiciones que estarán abiertas hasta junio de 2025. Y bueno, los dejo con el geólogo, Jorge Enrique Barón Vélez. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes por tomarse su tiempo para venir a escuchar esta charla acerca de la mirada que puede tener un geólogo de una exposición de arte, de una exposición de pinturas. Esta bella exposición, El placer del paisaje, pintura y poesía en Colombia, 1840-1940. También quiero dar un agradecimiento muy especial a los curadores, Juan Darío Rodríguez, César Mackenzie, por permitirme realizar este ejercicio tan interesante, y a la profesora Verónica Uribe, quien fue la que originalmente me propuso hacer este análisis, esto que les voy a compartir el día de hoy. Me gustaría que esto no fuera una charla como magistral, sino que si ustedes tienen alguna pregunta o me quieren interrumpir, tienen alguna duda o quieren que conversemos algo, lo hagamos así. Antes de comenzar, quiero darles dos contextos. El primero, personal, y el segundo, un contexto sobre geología. El personal, como ustedes escucharon, yo soy geólogo, tengo un cierto tiempo de experiencia, he dedicado mi carrera principalmente a la exploración de los recursos minerales de nuestro país. Sin embargo, paralelamente, la vida me ha llevado a aplicar estos conocimientos al arte, al estudio del patrimonio, lo cual para mí ha sido muy enriquecedor. Y una infidencia, yo originalmente no quería estudiar geología, yo iba a ser artista. A mí me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el dibujo, disfruto mucho la pintura, y por diferentes razones la vida me llevó a estudiar geología. A mí me encanta mi carrera, sin embargo visito museos, me gusta mucho la pintura, y cuando estoy enfrente de pinturas de paisajes, además de ver los colores, los trazos, el artista, también hago mis investigaciones, inevitablemente mi mente se disocia hacia mirar lo que es la geología, lo que se ve ahí, que pudo haber plasmado el pintor, algo que yo me quedo, es algo muy personal. Si estoy con un geólogo, de pronto lo comento, y el día de hoy ustedes se van a meter en mi cabeza y van a ver eso, que es esa mirada geológica que yo tengo cuando miro pinturas de paisajes. Entonces, voy a darles unos contextos muy sencillos de geología para que ustedes entiendan lo que les voy a decir. El primer contexto es acerca de las rocas sedimentarias y el principio de superposición de las capas. Esto que ustedes observan acá es lo que nosotros llamamos un bloque diagrama. Ustedes ven acá diferentes ambientes, lo que nosotros los geólogos llamamos los ambientes de la Tierra. Hablo de rocas sedimentarias porque en todos estos lugares se están depositando sedimentos. Ustedes ven acá una montaña, un frente montañoso que está formado por unas rocas. Cuando un frente montañoso está expuesto en la superficie, se tiende a disgregar, a alterar,
los minerales de las rocas se disuelven, se alteran químicamente y por diferentes agentes atmosféricos y geológicos las rocas se fracturan y se fragmentan. Y desde acá, desde todas estas zonas, comienzan a transportarse fragmentos a diferentes lugares de la Tierra. Entonces ustedes ven acá, tienen un río, aquí tenemos un río que llega a un lago, aquí tenemos un campo de dunas, ahí si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una especie de abanico. Esto se genera por derrumbes que están en las laderas de las montañas. Cuando llegamos aquí al mar y desemboca un río en el mar, se forma un delta, luego llegan las corrientes marinas y redistribuyen todos estos sedimentos en cordones de playas, y cuando llegamos a las zonas más profundas hay también depositación. Aquí tenemos islas oceánicas, donde por procesos bioquímicos ciertos organismos absorben los minerales que están disueltos y construyen sus cuerpos duros y se forman fábricas arrecifales como las que están en la isla de San Andrés y cosas por el estilo. A medida que todos estos fragmentos se van depositando, van formando capas y se depositan una por encima de la otra. Y aquí está el primer principio que, para que ustedes entiendan, es un principio que lo expuso Nicolás Steno, que se llama el principio de la superposición de las capas en el siglo XVII, donde él dice que la capa más inferior es la más antigua y la capa más superior es la más joven o la más reciente. Luego nosotros los geólogos, por una serie de medidas, con unas medidas radiométricas en los minerales y también por todos estos organismos que están interactuando aquí en los ambientes y se van fosilizando, se van transformando en fósiles, y con todo esto nosotros empezamos a datar las rocas. Y sabemos que la de más abajo es más antigua y la más superior es la más reciente. Los sedimentos, cuando van siendo enterrados por las otras capas que vienen por encima, se van compactando, se van endureciendo, se meten fluidos por entre los granos, se forman nuevos minerales y al final termina siendo una roca sólida que ustedes pueden agarrar sin que se desgrane. El segundo concepto tiene que ver con la deformación, plegamiento y fallamiento. Esto seguramente es algo que ustedes han visto. La corteza terrestre está rota en una serie de placas tectónicas que interactúan y se mueven entre sí. Estas es un cascarón duro que se mueve unas con respecto a las otras. Está flotando sobre un material incandescente, plástico, muy denso, que se conoce con el nombre de magma o lava, y esto se está moviendo constantemente por diferencias de densidad y por el efecto de rotación de la Tierra. En algunos lugares se crea corteza y en otro, cuando chocan las placas tectónicas, una desciende por debajo de la otra, se funde y se forma nuevamente el magma. Pero en estas zonas donde las cortezas chocan, las rocas sedimentarias se pliegan. Hagan de cuenta que ustedes cogen una hoja de papel y la deforman, o como si fuera una especie de acordeón. Y este pliegue tiene un límite de plasticidad, y cuando se rompe ese límite, se rompe y se desplaza y se forma lo que se conoce con el nombre de falla. Entonces, hay diferentes tipos de pliegue. Nosotros tenemos muchas clasificaciones. Aquí, por ejemplo, si ustedes se paran aquí arriba y dicen los flancos del pliegue se están metiendo hacia la Tierra, forma una forma antitética que se conoce con el nombre de anticlinal. Si ustedes se paran aquí en la mitad, dicen los flancos al lado y lado están ascendiendo hacia la superficie, forma como una especie de batea, se conoce con el nombre de sinclinal. Y así hay muchos, hay unos que están tumbados, invertidos, etc. Hay muchos nombres para esto. Tercer concepto, tiene que ver con algo que nosotros los geólogos, cuando salimos al campo, es lo primero que hacemos. Hacemos muchas mediciones y tiene que ver con el rumbo y el buzamiento de las capas. Este que está acá es el aparato que nosotros utilizamos, que es una brújula. La Tierra tiene un norte magnético, la brújula siempre apunta hacia el norte magnético, y cuando tenemos un grupo de rocas sedimentarias inclinadas, estas rocas forman un ángulo de orientación con respecto a ese norte magnético. Entonces el rumbo se define simplemente como una línea horizontal que se encuentra sobre una superficie inclinada y tiene un ángulo con respecto al norte magnético. Y el buzamiento es la dirección perpendicular a ese rumbo. Pero para hacerlo más sencillo, ustedes simplemente tienen que coger la palma de la mano derecha y ponerla sobre un grupo de rocas inclinadas, y hacia donde apunta el dedo gordo es el rumbo, y hacia donde estén los otros 4 dedos es la dirección del buzamiento, hacia donde se meten las capas con respecto al norte. Aquí en esta
fotografía tenemos un geólogo parado en un afloramiento. Ven ustedes que se ven muy bien las capas, están inclinadas y estas flechitas están indicándonos el rumbo y el buzamiento. Su brazo está paralelo hacia donde las capas se meten en la tierra y la cabeza de él apunta hacia adentro de la fotografía, indicándonos la dirección del rumbo. Ahora sí vamos a ver las pinturas. Antes de eso, cuando yo vi toda la exposición y vi las diferentes pinturas, las organicé en categorías de aspectos geológicos. El primero que vamos a ver es monoclinales y pliegues. Los monoclinales son geoformas, es lo mismo que estamos viendo, pero a gran escala. Imagínense ustedes un lugar de la Tierra, este que está acá, es Apulo en Cundinamarca. Si ustedes se ponen aquí enfrente de este frente montañoso y ustedes me preguntan a mí como geólogo, ¿dónde están las capas? Yo les diría, por acá yo alcanzo a ver una capita. Está todo vegetado, es difícil de ver lo que hay ahí, pero ya yo como geólogo puedo decir, aquí hay una superficie plana y esta superficie debe estar indicándonos la dirección hacia donde se están metiendo las capas. Por lo tanto, el rumbo en esta fotografía estaría metiéndose hacia la fotografía. Pero si ustedes se dan cuenta, es una estructura a gran escala. La encuentran de una manera regional. Aquí en esta fotografía pueden ver lo mismo. Aquí ya no hay vegetación. Aquí se ven las capas y se ve la inclinación. Y esta perpendicular a ellas estaría ubicado el rumbo. Ahora miremos la primera pintura. Esta es de Miguel Díaz Vargas, se llama Montañas, de 1935. Si ustedes ven, yo veo aquí árboles, veo un frente montañoso y veo que la luz del sol le está pegando. Puede ser un atardecer, un amanecer, dependiendo de la hora. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí se alcanzan a ver como un patrón, ¿no? Un patrón de sombras que van en las montañas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un plano y por acá se va viendo eso también. Por acá atrás se repite el mismo patrón. Ven ustedes que son como unas sombras que se repiten. Y hay una especie de plano, hay como unas especies de escalones. Si me preguntan a mí, ¿qué veo yo acá? Yo estaría viendo un monoclinal, bastante pronunciado, regional, que se repite a lo largo de todo este sector que plasmó Miguel Díaz Vargas. Si uno supiera, si uno se parara en el sitio exacto donde él hizo la pintura, uno podría decir cuál es el rumbo de buzamiento. Pongamos, por ejemplo, que el norte magnético está apuntando hacia la derecha de esta pintura, yo les podría decir con seguridad que el rumbo es nororiente, suroccidente-nororiente y el buzamiento va hacia el suroriente. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta pintura de Domingo Moreno Otero, Paisaje de 1920, nuevamente vean ustedes, se ve una montaña, se ve una casita en la montaña, esto probablemente es una cerca, pero si yo empiezo a mirar esta zona de acá, yo diría, yo veo aquí algo, y esta parte de acá me está pareciendo que puede ser una capa de una roca sedimentaria. Cuando las rocas y las capas se fracturan, tienden a fracturarse como en bloquecitos, y vean ustedes, y en medio de esos bloquecitos se forman nuevos minerales, como óxidos de hierro. Probablemente el autor de esta pintura estuvo viendo eso. Y si ustedes me preguntan dónde está el rumbo y buzamiento, yo lo pondría acá. Si ponemos la mano derecha, nuevamente se darían cuenta que este es el rumbo y esta parte sería el buzamiento. Esta otra pintura de Julián Trujillo Largacha se llama Hacienda Sabanera. Yo veo esto y yo me imagino en la carretera Tabio-Subachoque o algo así. Hacia un lado ustedes ven un frente montañoso. Por el color yo diría está vegetado. Pero por la forma de este escarpe y poniéndole interpretación, yo diría esto puede ser algo parecido a un monoclinal, solo que el rumbo vendría por acá y el buzamiento estaría detrás de la montaña. ¿Sería algo parecido a esto? Aquí tenemos Subachoque, aquí tenemos Tabio, cerca de la Peña de Huayca. Si ustedes se paran aquí enfrente de este sector y se ponen de frente, verían un frente montañoso con una serie de capas horizontales que vienen en ese sentido y el buzamiento hacia la parte de atrás. Aquí tenemos, este me parece muy interesante, se llama Jesús, es una pintura de Jesús María y José Reyes Zamora, Casa Hortensia, de principios del siglo XX. Se ve una casa en una montaña, se ven unas ovejitas, se ve todo este paisaje con vegetación. Lo primero que yo hice fue tratar de buscar a ver si había fotos de esta casa antigua, a ver si quedaban o algo así. No las encontré, pero encontré estas fotos antiguas.
también de principios del siglo XX. Esta es una Casa Santa Clara que queda en la carrera séptima con 116 y esta Villa Estela que queda en la 127 con séptima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene como su estilo, ¿no? Yo recordaba, cuando yo veía esta pintura, yo me acordaba de esas novelas de Julio Jiménez de los 90s, como Los Cuervos o En Cuerpo Ajeno o algo así, que es una casona donde ocurren muchas cosas dramáticas. Me imaginaba algo por el estilo. Cuando yo veo estas fotografías, mi mente enseguida se disocia y empieza a ver lo que hay aquí detrás. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas líneas que vienen inclinándose aquí donde está la montaña. Lo mismo en este sector. Yo podría decir, aquí tenemos una serie de inclinaciones. Este puede ser la dirección del buzamiento de las capas. Bueno, eso es lo primero en cuanto a la casa, el estilo. Ahora yo me voy a lo que está aquí detrás. Cuando ustedes le hacen suma a lo que está aquí detrás, me parece que el autor plasma muy bien lo que es la geología de la zona. Vean ustedes que se ven una serie de planos. Si ustedes le ponen la palma de la mano derecha, les daría el rumbo en este sentido y el buzamiento en este sentido. Y en este sector está al contrario. Aquí es un poco más complicado. Aquí vemos unas líneas que vienen así y otras que vienen así. Aquí hay algo un poco más complejo, pero no se los voy a explicar. Sin embargo, si lo ponemos de manera general, veríamos que aquí tenemos unas capas inclinándose hacia acá y otras inclinándose hacia acá. Si lo ponemos desde el punto de vista geológico, sería algo como esto, un sinclinal, que no sería simétrico, sino que si nos paramos acá, veríamos un sector menos inclinado y otro mucho más inclinado. Sería algo parecido a esto que está acá, como una especie de batea. Bien. Esta es otra categoría, cerros de Monserrate y Guadalupe. En esta diapositiva podemos ver una panorámica muy bonita, despejada, de cómo son los cerros orientales, las diferentes características que hay acá. Aquí tenemos el Cerro Aguanoso a 3.500 metros, el Cerro de Guadalupe 3.330, separado por el cañón del río San Francisco. Tenemos a Monserrate a 3.200, el cañón del río Arzobispo, el Cerro del Cable, Peñas Negras, Piedra Ballena, Claro de Luna, el Páramo del Escalador. Estas son todas las características fisiográficas de los cerros orientales. Ahora, una explicación geológica rápida de qué es lo que hay acá. Aquí tenemos un mapa antiguo de 1810, un mapa de planta de la ciudad de Bogotá. Estos son los cerros orientales. Este que está acá es Guadalupe y este que está acá es Monserrate. Aquí está el cañón del río Arzobispo. Si ustedes se dan cuenta, yo le pongo aquí una línea roja, que es esta misma línea que aparece en estas fotografías. Nosotros los geólogos dividimos las formaciones sedimentarias, las rocas sedimentarias expuestas en formaciones o grupos, dependiendo de las características litológicas o lo que es la roca. En esta zona, si hiciéramos un corte a los cerros orientales como si fuera una tajada de ponqué y lo viéramos de perfil, se vería esto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay unas letras, aquí aparece KG. KG es un grupo que forma el escarpe de los cerros orientales que se llama el Grupo Guadalupe. Tiene edad del Cretácico, de 65 a 72 millones de años aproximadamente. La línea roja en este corte estaría representada por esta línea inclinada. Y esa línea roja está indicando que hay una gran falla aquí en los cerros orientales. Una falla que rompe el Grupo Guadalupe y lo desplaza y lo monta y forma este gran escarpe que está acá. Adicionalmente, el Grupo Guadalupe está formado por unas rocas sedimentarias que son areniscas de cuarzo. El cuarzo es el mineral más resistente desde el punto de vista químico en la superficie de la Tierra y es muy duro. Y por esa razón, si tenemos areniscas de cuarzo y una falla, va a formar un escarpe bastante pronunciado. Y a medida que nosotros bajamos por los cerros, vamos encontrando otras formaciones que son un poquito más blandas, porque tienen otros minerales que las forman. Aquí, a esta altura, tenemos la circunvalar, aparece una formación que se llama la arenisca del Cacho, y si seguimos bajando, por acá donde está la Universidad Javeriana, aparece otra que se llama la formación Bogotá. Y si se dan cuenta, forma como una pendiente menos pronunciada debido a que la litología es mucho más blandita. En Monserrate, si nos paramos de frente, ustedes van a ver que hay unas capas horizontales. Si nos paramos de lado, van a ver que hay unas capas que se van inclinando en este sentido. Se parece a un monoclinal, como lo que les expliqué ahorita. Sin embargo, no, aquí es mucho más complicado. Aquí hay un pliegue parecido a este. Y ese pliegue está debido a que aquí hay una falla. Aquí está la falla en la base de la montaña. Y si nos ponemos enfrente de Guadalupe,
vemos una serie de capas que son como tablitas bastante inclinadas contra el cerro que forman el escarpe. Si ustedes se paran acá de frente, ven esas tablitas que están bastante inclinadas. Y si lo vemos lateralmente, esto hace así, como si fuera un pliegue, forma un pliegue. Entonces, de Monserrate a Guadalupe, que están muy cerca, hay un pliegue bastante inclinado y va haciendo algo por el estilo, algo así por el estilo. Entonces, ahora sí vayamos a las pinturas. Porque con las pinturas nosotros sabemos si estamos en qué parte de los cerros podemos estar. Entonces aquí tenemos una pintura, por ejemplo, de Roberto Páramo Tirado. Se llama Paisaje, de 1915. Lo primero que yo trato de hacer es buscar esta iglesia, ¿cuál podría ser? Yo le pregunté a Juan Darío y él me dice que esta podría ser la iglesia del barrio Las Cruces. Entonces yo lo busqué, pero también investigué otras dos. Una es la del Voto Nacional y otra que investigué fue la de la plaza del barrio Egipto. Descarté la del barrio Egipto y me quedé con esta. Si ustedes, dependiendo de donde se paren y vean la iglesia, obviamente tienen que ubicarse donde estén detrás los cerros orientales. Si ustedes se paran por acá en esta iglesia, van a darse cuenta que esto se parece un poco, ¿no? Vean ustedes que es una iglesia que tiene una cúpula y que tiene estas alas en esta parte de acá. Si ustedes se paran acá en la iglesia de las Cruces, también hay algo parecido, entonces podría corresponder a alguna de esas dos iglesias. Pero luego yo me voy a la parte de atrás. ¿Qué veo yo aquí atrás? Entonces, aquí yo veo que parece haber un atardecer o algo así pegándole a la montaña. Aquí hay un filo y yo veo una serie de sombras que vienen en este sentido y otras que vienen en este sentido. Y cuando ustedes ven de cerca aquí la pintura, van a darse cuenta que hay unos trazos haciendo como triángulos aquí en este sentido. Entonces, si yo le paso estas líneas y estas líneas, yo diría, aquí posiblemente hay una serie de capas que parecen estar bastante inclinadas. Si ustedes le ponen la mano derecha, este es el rumbo y este es el buzamiento. Encontré otra foto del Voto Nacional. Esta foto probablemente es más antigua que la que ustedes acaban de ver, porque vean ustedes que la cúpula está un poco diferente, porque seguramente la han restaurado o la han intervenido. Pero si ustedes ven lo que hay detrás, vean cómo se parece a esto que está acá. Entonces posiblemente esa sea la iglesia. Aquí tenemos esta fotografía la traje también, de pronto no se ve muy bien, pero es para mostrarles una foto muy antigua de finales del siglo XIX, para que ustedes se den cuenta que para esa época los cerros orientales estaban bastante pelados, se veía muy bien la geología, y eso tiene una razón, ahorita les explico esto. Esta es una foto que tomó un geólogo en una expedición que hizo a finales del siglo XIX. Aquí tenemos otra pintura que me parece muy interesante. Esta es de Manuel José Joaquín Rafael Doroteo Carvajal Marulanda, de 1850. Nuevamente le pregunté a Juan Darío, ¿esta iglesia cuál podía ser? Él me dijo que podía ser la Ermita de la Peña. Antes de investigar un poco sobre la iglesia, me puse a mirar un poco lo que había aquí detrás. Yo veo aquí un montículo y detrás hay una zona bastante escarpada. Yo dije, bueno, si estos son los cerros orientales, este debe ser el Grupo Guadalupe, y esto que está acá, que es menos pronunciado, debe ser la arenisca del Cacho. Y si es así, estas líneas que están acá y esto que tiene forma triangular o esto que parece un plano acá debe corresponder a capas, y estas serían rumbos y buzamientos de las capas que están detrás de este montículo que está acá. Entonces ahora sí, luego fui a ver la Ermita de la Peña. Entonces cuando ustedes investigan sobre la Ermita de la Peña, encuentran tres ermitas. Hay una que se llama el Santuario de Nuestra Señora de la Peña, que es este que está acá, en un montículo, ven ustedes. Hacia el occidente, que no alcanza a aparecer en esta foto, hay una parroquia de la Peña, y aquí en la montaña, en esta parte de acá arriba, está unas ruinas que se llaman la Ermita de la Peña. Cuando ustedes van aquí a esta parte de abajo, vean ustedes que se ve la iglesia, se parece mucho a la de la pintura, se ve una cúpula, y si ustedes se paran en esta zona y miran hacia el cerro, se dan cuenta que aquí hay una cruz blanca. Ahora vayamos a lo que está arriba. Arriba se encuentran unas ruinas llenas de grafitis, y enfrente de las ruinas hay una gran cruz blanca metálica, y para que ustedes se den cuenta de la escala, aquí hay unas personas, es una cruz bastante grande, que si ustedes vienen hacia el centro la pueden observar muy fácilmente. Entonces investigué un poco acerca de esta iglesia, porque yo no la conocía, quise investigar un poco a ver qué decía, y encontré este artículo interesante que me saqué de todos estos apartes, y vale la pena que miremos un poco porque
habla de algo que descubrí después. Dice acá, el 10 de agosto del año 1685, un orfebre llamado Bernardino de León buscaba tesoros indígenas en la parte más alta y menos explorada de los cerros, y él dice que descubre unas esfinges religiosas, un ángel, María, Jesús y San José, en una roca del cerro, y él atribuye esto a una aparición milagrosa. El 17 de febrero del 1686 se construye aquí la primitiva ermita de la Peña en techo de paja y bareque sobre las imágenes que estaban talladas en la roca. También construyen caminos para facilitar el acceso a los devotos y se colocan cruces en los picos altos de las montañas. Esta edificación se vino al suelo al año siguiente, 1714, y se construye una nueva ermita con materiales más sólidos que eran extraídos de los cerros orientales, canto y teja de barro y cal. Y un año después vuelve y se derrumba desde los cimientos la parte derecha, el costado derecho de la iglesia, cayendo todo por la ladera de la montaña hacia el abismo. Y debido a esto, entre 1717 y 1722, se decide construir en un lugar más asequible, o sea, aquí en la base de la montaña, para que pudieran llegar los fieles, una parroquia, que es la iglesia de la Peña. Y cuando construyeron esto, como recuerdo de la antigua ermita que se encontraba aquí arriba, decidieron hacer una enorme cruz de madera que es antecedente a esta actual cruz metálica que se encuentra acá. Y después, en el año de 1946, un padre muy devoto que se llamaba Ricardo Stubbeck, que era un padre alemán, redescubre las ruinas de la ermita. Esto que ustedes ven acá es la reedificación hecha a mediados del siglo XX de esas ruinas, pero desafortunadamente, debido a que era muy difícil llegar acá arriba, deciden seguir haciendo el rito o los cultos aquí abajo en esta iglesia. Entonces, sabiendo esta historia, yo empecé a mirar esto nuevamente y dije, bueno, si esto es todo cierto, aquí arriba, le hice suma a esta parte de aquí arriba y vean ustedes lo que encontré. No sé si alcancen a ver ahí. Yo alcanzo a ver aquí como una especie de cruz. Entonces yo le pedí el favor a Juan Darío que me permitiera venir aquí al Instituto Caro y Cuervo, que me permitiera tomar una fotografía, sin flash obviamente, sobre esta pintura, y le puse un filtro de la cámara y vean ustedes que aparece aquí, una pequeña cruz. Entonces, con base en esto, me pareció muy interesante haberlo encontrado con base en la geología. El autor dejó plasmada, parece ser, la cruz que se encontraba aquí arriba en la ermita de la Peña. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los cerros pelados de Bogotá. Esto me parece muy interesante. Esta es una expedición que hizo un geólogo alemán aquí en Sudamérica. La hizo para varios países y en 1868 empezó por Colombia y por Ecuador. Este geólogo era un geólogo vulcanólogo y vino a estudiar los Andes en Sudamérica. Y estas fotos antiguas nos hablan de cómo era Bogotá a finales del siglo XIX. Vean ustedes los cerros que están bastante pelados, se observa muy bien la geología. Vean ustedes las casas eran de un solo piso, seguramente eran haciendas con grandes patios, habían unas casas hechas de bareque, otras tenían tejas de barro, etc. Investigué un poco y encontré este artículo interesante de una página web que se llama Sabanografías, de Lorena Rodríguez Gallo, donde habla de los cerros pelados de Bogotá. Dice ella que de los cerros orientales ha salido el material con el que se ha construido calles y barrios de Bogotá, con el que se ha cocinado y con el que la población se ha calentado en las frías noches habaneras. Generaciones de pobladores desempeñaron la ingrata labor de extracción, inicialmente los indígenas bajo la figura de mita leñera y de otras obligaciones tributarias que le tributaban a los españoles, y luego sus herederos en condiciones de trabajo que hoy en día serían bastante cuestionables. Debido a su degradación, hace 100 años eran llamados coloquialmente los cerros pelados de Bogotá. Esto se puede apreciar en pinturas y acuarelas republicanas y en fotografías de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Y a partir de la década de 1960, esta actividad extractivista comienza a detenerse. Y vean ustedes, fotos de 1940 están aún más pelados de lo que estaban para esta época. Entonces ahora miremos las pinturas. Aquí tenemos una de Ramón Torres Méndez de 1837. Yo veo los cerros, pues se ven verdes aquí en la pintura,
Aquí se alcanzan a ver algunas zonas un poco como destapadas, aquí parecen haber como capas, diría yo. Este es el Cretácico Guadalupe nuevamente, aquí pongo el terciario arenisca del Cacho y aquí la formación Bogotá. Aquí está Monserrate, este es el cañón del río San Francisco y aquí estaría Guadalupe. Vean ustedes las casas de bareque, techos de teja de barro, y vean ustedes cómo toda esta zona está bastante pelada. Todo esto seguramente lo utilizaban como materiales de construcción para la ciudad. Aquí les traigo una pintura que no está aquí expuesta, esta es de la colección del Banco de la República, de Henry Price de 1847, un poco después de la anterior, y vean ustedes cómo él sí plasma muy bien la geología. Aquí se ven las capas horizontales del Cerro de Monserrate, aquí se ven la parte inclinada hacia donde va el buzamiento y que forma seguramente ese pliegue del que les hablé, y vean ustedes cómo todo esto, aquí se ve muy bien los estratos, las capas, los buzamientos y toda la geología. Aquí está el cañón del río San Francisco, como lo que habíamos acabado de ver. Esta pintura de Ricardo Gómez Campuzano es un poco posterior, de 1900. Aquí no se ve la geología, sin embargo, el autor sí plasma todos estos pelados que están acá. Estas son fotos de principios del siglo XX. Vean ustedes cómo está todo esto pelado. Aquí parecen haber, no sé, industrias de algún tipo que era extractivista y explotaban estos cerros. Y el autor aquí, en mi concepto, decidió darle prioridad como a estas zonas más que a la geología. Bien, aquí acabamos con la categoría de los cerros orientales y vamos a otra categoría que puedo ver o se puede ver muy bien en las pinturas, que son los ríos meandriformes, barras de meandro y llanuras de inundación. Antes de comenzar a ver las pinturas, les explico un poco qué son los ríos meandriformes. Estos son ríos que son muy comunes aquí en Colombia. En las llanuras de Colombia ustedes ven ríos que serpentean por grandes planicies que tienen a sus costados sectores muy vegetados como este que está acá. Si ustedes cortaran e hicieran un corte como si fuera un ponqué, una tajada de un ponqué, verían esto que está acá. Esta curva es el sector donde hay mayor erosión, y en la curva eroda fragmentos y los deposita. Si ustedes se dan cuenta, se forman unas barras aquí enfrente de estas zonas que son lo que se conocen como barras de meandro. En unos lugares eroda y en otros deposita, y al lado y lado hay sectores muy vegetados. Ahora miremos las pinturas. En todas estas pinturas que están acá, que seguramente son, creo yo, de los llanos orientales y de otros sectores de Colombia, de planicies, aquí yo puedo ver ríos meandriformes y barras de meandro. Empecemos primero con las barras de meandro. Vean ustedes, esta línea roja que está acá, o esta que está haciendo esta curva, estaría representando el sector del corte del río, y enfrente de cada curva se ve un sector con una inclinación, una playita, o este sector de acá donde están estas garcitas. Estas son las barras de meandro y estas son las zonas de corte del río. Normalmente aquí hay asentamientos humanos. En las épocas de lluvia el río se llena por completo, se colma e inunda el resto de la planicie, y por esa razón en las épocas lluviosas siempre hay damnificados, porque las personas deciden construir acá. Se les ha dicho muchas veces que no lo hagan, pero deciden construir acá, y cada vez que hay lluvia se les inunda la casa. Ahora vayamos a la llanura de inundación. En estas pinturas se aprecia muy bien qué es la llanura de inundación. Es el sector vegetado que está al lado y lado del canal. En todas estas pinturas se puede apreciar este sector. Cuando el río se desborda, inunda todo esto, y por esta razón son sectores muy vegetados, y por esa razón es lo que se observa al lado y lado. Son sectores muy vegetados, muy cohesivos. Por esa razón también el río tiende a estar canalizado y serpenteando por toda la llanura. Bien. Ahora vayamos a otra categoría. Estas son cascadas, el Salto del Tequendama. Esta pintura de Francisco Antonio Cano Cardona de 1928 me parece que plasma muy bien lo que es el Salto del Tequendama. Se ve este escarpe tan bonito, se ve esta bruma generada por el agua y la salpicadura del agua, que es esto que ustedes ven acá. Aquí nuevamente aparece este escarpe que es del Grupo Guadalupe, el mismo que está aquí en los cerros orientales. Y una cascada de estas normalmente está formada por un escarpe muy duro, y en la parte de abajo hay una cuenca que se conoce con el nombre de marmita, y desde estos sectores caen rocas, bloques grandes hasta esta zona, y se va rellenando poco a poco.
Entonces, cuando yo veo el salto del Tequendama, me imagino lo que les voy a explicar ahora. Primero, el salto del Tequendama se origina en el río Bogotá. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque y comienza a viajar hacia el suroccidente, y a medida que va entrando en contacto con las diferentes poblaciones, especialmente cuando llega a Bogotá, se contamina bastante y llega a esta zona, y aquí se forma el salto del Tequendama. Ahora, ¿por qué está aquí el salto del Tequendama? La razón tiene que ver con las glaciaciones. Hay una serie de fenómenos que ocurren naturalmente o han ocurrido en nuestro planeta. Cada ciertos miles de años se produce una glaciación, y cuando termina el periodo glaciar viene un periodo que se llama el periodo interglacial. Hace 10.000 años terminó el último periodo glaciar y comenzó el periodo interglaciar. Eso quiere decir que los glaciares que ocupaban la mayor parte de la Tierra, que estaban en el hemisferio norte, llegaban más o menos como hasta la mitad de Estados Unidos, y aquí en Colombia hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar había glaciares. Esos glaciares se comenzaron a derretir y comenzaron a formar ríos. Y el río Bogotá, que seguramente había un glaciar que estaba en el páramo de Guacheneque, se comienza a formar, y cuando llega a esta zona, hagan de cuenta que esta parte café es el Grupo Guadalupe. El Grupo Guadalupe en esta zona está sobre unas rocas mucho más blandas, y cuando llega el río Bogotá acá, comienza a erodar mucho más rápido las rocas blandas que están debajo del Grupo Guadalupe, y comienza a formar esta hendidura progresivamente, y forma la marmita y lo que es la cascada del salto del Tequendama. Ahora, ¿por qué forma? Si ustedes se dan cuenta, cuando vayan al salto del Tequendama se van a dar cuenta que hay una garganta bastante profunda. Eso se debe a que el río está localizado en un sector muy específico, y en este bloque de diagrama que está acá, en estas líneas rojas, hagan de cuenta que aquí antes estaba el río Bogotá, y a medida que ha venido ocurriendo este proceso, este salto del Tequendama ha ido migrando hacia la montaña, porque está concentrado justo en este sector. En este sector es donde está ocurriendo la erosión, y por esa razón se tiende a formar esa garganta tan profunda donde está el salto del Tequendama. Bien, ahora les voy a hablar de otra categoría. Se llaman las discordancias. Cuando yo veo estas fotos, estas pinturas, esta es de Andrés Santamaría Hurtado de 1893, esta es de Pierre Daguerre de 1940. Ustedes ven en estas pinturas un frente montañoso que llega al mar, algo parecido a lo que se ven en estas fotos. Estas son fotos de Venezuela, de La Guaira y de Macuto. Cuando ustedes van a Santa Marta, ustedes ven también que la Sierra de Nevada de Santa Marta llega justo a donde está el mar y se mete y se profundiza en el mar. Pues aquí está ocurriendo un fenómeno natural súper interesante para nosotros los geólogos, que se llama las discordancias. Aquí hay una playa, aquí hay granos formados por la erosión de las rocas, y estos granitos que están acá están cubriendo poco a poco estas montañas. Por los procesos geológicos, lo que está arriba comienza a ser enterrado progresivamente por lo que está siendo depositado en los ambientes de sedimentación que les explicaba ahorita, y al final va a terminar formándose algo parecido a esto, es decir, un lugar donde se ven unas capas horizontales que están por encima donde hay unas capas inclinadas. Esto es lo que se está formando en tiempo real en este momento en estas zonas, que se conocen con el nombre de discordancias, que al final termina siendo un límite muy importante para nosotros los geólogos, porque con base en estos límites nosotros podemos interpretar muchísimos aspectos geológicos que indican procesos muy importantes que ocurrieron antiguamente en el planeta Tierra. Esta es otra categoría interesante, se llama inundaciones repentinas o flash floods. Esta pintura de Luis Núñez Borja me lleva enseguida a imaginarme esto que les voy a explicar. Este es de 1930. Si ustedes se dan cuenta, es una quebrada, como las que puede haber en el Tolima o en el Huila. Nosotros cuando éramos estudiantes, normalmente los profesores nos meten o nos metemos todos por estas quebradas, porque acá, en las laderas de las quebradas, podemos encontrar las rocas frescas. Aquí nosotros podemos ver los rumbos y los buzamientos, podemos hacer mediciones, podemos tomar fragmentos de roca para estudiarlas. Y nosotros estamos caminando constantemente sobre estas piedras que están acá, que están bastante redondeadas. Pues bien, cuando nosotros vamos caminando por acá, los profesores siempre nos dicen: ojo, estén pendientes y miren la montaña, porque si está oscuro y parece que estuviera lloviendo, hay que estar listos para salirse, porque puede ocurrir esto.
que se conoce como una inundación repentina o un flash flood. Hagan de cuenta, aquí tenemos un bloque de diagrama, aquí están las montañas, nosotros estamos por acá, y si nosotros vemos que por acá está lloviendo, puede estar viniendo algo parecido a esto que se observa en esta fotografía. Es decir, una corriente repentina con mucha fuerza. Esto está lleno de esto que se ve acá, que son todos estos bloques redondeados, que es lo que plasma muy bien, de una manera, me parece muy chévere, Luis Núñez Borja. Esto es lo que se conoce con el nombre de flash flood, y van todos estos bloques que se redondean muy rápidamente, son originalmente angulares, pero a medida que se van siendo transportados van chocando entre sí y se van redondeando muy rápidamente. Y así como sube la corriente, baja muy rápidamente y al final termina esto expuesto en la quebrada. Ahora les voy a hablar de otra categoría. Se llama Derrubios de ladera. Esta pintura de Ricardo Borrero Álvarez de 1915 me lleva a pensar enseguida esto. Se llama Piedras de San Francisco, si no me equivoco, sí, Piedras de San Francisco. Y cuando ustedes ven y van a San Francisco, Cundinamarca, se dan cuenta que hay piedras en medio de estas zonas vegetadas. ¿Por qué hay piedras en medio de una zona vegetada? No están ahí por casualidad. Aquí nuevamente aparece el grupo Guadalupe, que es escarpe duro de rocas sedimentarias, de areniscas de cuarzo. ¿Por qué llegan estas piedras acá? Cuando yo veo esta pintura, enseguida me imagino esto. Se conoce con el nombre de derrubios de ladera. Tiene varios orígenes, pero básicamente es un derrumbe. Un derrumbe que se puede formar por una falla, simplemente por desprendimientos. Aquí tenemos los derrubios de ladera, corrimientos, caída de bloques, flexión, etc. Son diferentes procesos que llevan a generar esto. Y son procesos puntuales que ocurren una vez cada miles de años. Y por supuesto, pues la naturaleza ocupa este espacio y termina todo vegetado alrededor de unas rocas en medio de la nada. Eso es lo que se conoce como derrubios de ladera y eso es lo que me lleva a imaginar con esta pintura. Aquí tenemos otra categoría, afloramientos de rocas sedimentarias. Esta que está acá de Ricardo Borrero Álvarez me parece muy bonita. Yo vi esta pintura y enseguida me imaginé la época de estudiante cuando uno va por las carreteras destapadas mirando lo que hay acá. Y yo veo esta pintura y digo, es un afloramiento de rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque vean ustedes acá, se ven como bloques, como si fueran panelitas. Estas son las mismas capas horizontales de las que les he hablado durante toda la presentación, pero están fragmentadas. Si ustedes recuerdan, yo les dije, en las montañas las rocas se alteran, se fracturan. Esto es lo que está ocurriendo en las rocas. Después llegan esos procesos como el agua, el viento o el hielo y se las lleva a otros lugares. Pero cuando están en las montañas se ven así. Y en esta zona podemos ver capas, estratos. Las rocas cuando están en las montañas se fracturan perpendicular a los estratos. Aquí se ve esto. Eso es lo que se conoce con el nombre de diaclasas. Todos esos aspectos se pueden ver muy claramente en esta bella pintura. Pero yo me lo guardo, ¿no? Eso se los expongo solo el día de hoy. Y acá, en esta zona, esta es Mujer en el Camino de Fidolo Alfonso González, de 1915. Yo la vi así de lejos, bueno, es como una zona desértica, una zona pelada, pero le hice suma a esta zona de acá y ven ustedes lo que aparece. Una serie de líneas inclinadas, no están ahí por casualidad. Seguramente el pintor pudo ver muy bien los estratos inclinados que estaban en esta zona. Le pregunté a Juan Darío, ¿dónde está esto? Él me dice que pueden ser los chircales. Entonces investigué un poco en los chircales y vean lo que encontré, estas fotos antiguas, muy bonitas, de los cerros pelados de Bogotá nuevamente, y vean ustedes que se ve muy bien la geología, se ven muy bien las capas inclinadas. Investigué esto me gustaría leérselos un poquito, los chircales y las ladrilleras de Bogotá. Dice, según el historiador de la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá, Felipe Useche, el término de los chircales se refiere a fábricas de producción artesanal de ladrillos, tejas y otros materiales para construcción ubicados al sur de Bogotá. El nombre chircal viene del chirco, un arbusto muy común que crecía en los cerros de la ciudad y que se usaba para encender con su madera los hornos en los cuales se realizaban los ladrillos y productos de cerámica. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no hay chircos, porque los usaban para eso. Generaciones de pobladores desempeñaron la labor de extracción, inicialmente los indígenas bajo la figura colonial de mita leñera, nuevamente aparece este término, y posteriormente sus herederos. Desde 1850 hasta principios del siglo XX cambian progresivamente los hornos
Se dejan de utilizar chircos y se sustituye la madera por carbón para generar el producto en una forma más industrial. Yo creo que por esa razón los cerros se han ido recuperando, la vegetación se ha ido recuperando porque ya dejaron de ser utilizados para este tipo de actividades. Esta es otra categoría también muy interesante, bloques erráticos. Nuevamente aparecen pinturas de piedras por allí en medio de la nada. Entonces, yo veo esta pintura, dependiendo del contexto, si tenemos atrás un afloramiento, yo no les explicaría lo que les voy a explicar, pero me estoy imaginando que esto está en medio de una planicie. Si fuera algo así, correspondería a cosas como estas, que se conocen en geología con el nombre de bloques erráticos y están relacionados con ese periodo interglaciar que les he explicado ahorita, que se inició en 1850 aproximadamente, o a finales del siglo, perdón, que se ve muy bien en el Salto del Tequendama y que comenzó desde la última glaciación hace 10.000 años. Aquí tenemos un glaciar. Este es un bloque diagrama de un glaciar. Los glaciares, cuando se comienzan a derretir, comienzan a migrar y a transportarse muy lentamente. Y los glaciares pueden arrancar la roca que está en el sustrato y comienza a ser incorporado en el hielo. Esto que está acá como transparente azul es el hielo. Y si se dan cuenta, aquí en este dibujito aparecen una serie de fragmentos de roca incluidos en el hielo. A medida que eso se transporta, comienzan a ser transportados fragmentos muy grandes de una litología completamente diferente a donde aparecen después, porque el hielo los arrastra por zonas bastante largas y cuando se derrite los posan muy lentamente sobre una litología completamente diferente y por esa razón ustedes a veces ven unos bloques en medio de la nada. ¿Y por qué están ahí? Bueno, eso es lo que yo creo que se plasma en esa pintura que veíamos ahorita. Bien, esto era lo que tenía por mostrarles. Como consideraciones finales, me gustaría decirles que en muchas de las obras quedaron plasmadas características naturales que permiten diferenciar aspectos geológicos muy claramente. En algunos casos estos aspectos apuntan al sitio desde donde se hizo la pintura. En mi caso personal descubrí cosas que estaban ahí en la pintura y que no se veían a simple vista, como esa pequeña cruz de la ermita de la Peña. Y por medio de esto es posible visualizar también cómo ha ido cambiando el paisaje desde el siglo XIX hasta la actualidad. Me parece muy interesante cuando se mezcla el arte, la historia y la geología, pueden llegar a cosas como esta, a este tipo de conclusiones. Eso era lo que les tenía por agradecer. Muchas gracias. Los invito a que de ahora en adelante, cuando vean una pintura de paisaje, de pronto traten de imaginarse algo de lo que ustedes vieron el día de hoy. Si ven un estrato, pongan la mano a ver si de pronto ven el rumbo y el luzamiento de las capas. Y todo esto que ustedes acaban de ver, pues obviamente yo me apoyé en páginas de geólogos. Algunos de las cosas que aparecen acá son compañeros míos que estudiaron conmigo. Busqué en muchas páginas, muchas figuras para que esto fuera muy didáctico y aquí está todas las referencias en las cuales me apoyé para poder lograr esta presentación. Muchas gracias.